Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, hombre. Siéntese, ahora que viene tan temprano también, ya no me tienen, deja descansar. Dígame, profesor, porque lo que pasa es que está uno y que el Semana Santero. ¿Qué es eso, profesor, de Semana Santero? ¿Y qué está leyendo ahí, profesor? Bueno, quiero primero que todo que se dé un abrazo fraternal para poder entrar en esto y quiero hacerle una pregunta de salida. ¿Es lo mismo el chismoso, la chismosería, que la crítica? Yo le respondo, profesor, porque ya usted no lo enseñó. Bueno, responde. ¿Quién eres tú? Mismo, yo el mismo, el de siempre, profesor, que tengo el pelo parado, el puerquepín. Ah, el puerquepín. ¿Y qué dice puerquepín? Hombre, profesor, que no es lo mismo. La chismosería es una cosa y la crítica es otra. La crítica la hacen los hombres estudiados, especializados en las diferentes ramas de las profesiones, por ejemplo, en el periodismo, la literatura, las ciencias, porque es un género menor, profesor. Y como género menor es muy diferente a la chismosería, que es algo que se expande, nacido de una calumnia, de una mentira, nacido de cuestiones que no tienen demostraciones ni falsedad. Ah, profesor, sí, sí. Por eso es que el Semana Santero lo critican ahí en las parroquias de los barrios. Sí, porque muchos han seguido unas costumbres, unas tradiciones y se convierten en fanáticos religiosos. ¿Te acuerdas que dimos ese tema hace poco? Sí, profesor. Y el Semana Santero, ¿qué es lo que es, profesor? Hombre, que van en Semana Santa o sencillamente empiezan y son los que están dentro de las parroquias y unidos con otras personas de la junta comunal, de los barrios, son los que determinan cuándo debe salir un sacerdote y cuándo no. Prácticamente se hacen los dueños de la verdad en su ignorancia y sus tres dedos de cuestiones, pero que están metidos en los negocios de los bingos, de los paseos, de las cuestiones, y pronto los ve con algún dinerito. Y así también los hay en las iglesias protestantes. Hombre, profesor, no sabíamos eso. ¿Y ese Barú Espinosa quién es? Bueno, para continuar, le voy a decir que Barú Espinosa no es más que un hombre que tiene una opinión acerca de un Dios y que fue repudiado por los judíos. Los judíos también tenían una opinión de la antigüedad acerca de un Dios, y así el Papa. Y por eso recuerdan las últimas, sí, que apareció una familia Borgia. De la familia Borgia hay un papa llamado Alejandro VI, que ellos se ponen nombres así, pero realmente se parece un poco a los delincuentes, que se colocan sobrenombres o alias para ocultar el verdadero nombre. Algunos son de Polonia, algunos otros son de otros países y han ido cabalgando con la historia, llevándose bajo el sobaco la verdad acerca de Dios y así se hicieron dueños de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de estos temas. Llega un momento, entonces digan, no, ese Bará. Bueno, ese Bará Espinosa es una opinión más como la que tuvo Einstein, como la que tiene todo el mundo acerca de un Dios. Pero que ese Dios y quien se hace dueño de la verdad ha cabalgado con todos los sistemas económicos para poder enlazarnos con el tema anterior. Me gustó tu respuesta, Puercoespín, de que no es lo mismo la chismosería que la crítica literaria, que es de gente especializada en el deporte, en todo. Lo demás es pura bagatela de bajos vuelos, porque hay varias clases de hombres. En el Gólgata hay un hombre guindado, pertenece a una de esas clases de hombres. ¿Cómo así, profesor? Hombre, existe el hombre rastrero, inferior, mísero, que al que está un poquito más alto que él porque tiene algunas alitas, lo odian. Y ese que tiene una alita odia a uno un poquito más alto. Y el poquito más alto odia al mediocre. Y el mediocre odia a aquel que tiene un poquito más de claridad o está en un mejor estatus social. Lo envidia, lo codicia, etcétera, etcétera. Y así van hasta que llega el hombre grande. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque es que resulta que al hombre grande todo mundo lo odia.
Y así quedó guindado en el Gólgota un hombre que después de una trascendencia histórica y de una gloria y una cuestión, llega un momento en que vive sus propias humillaciones, sus propias fortalezas, sus propias creencias y es asesinado. De ahí donde viene una cantidad de fragmentos sagrados y secretos para poder hablar de estos Borgia y de todas estas cuestiones. Y cómo el anglicanismo, después de Enrique VIII tirarse a los pies de un papa, antes de que naciera un siglo donde viene otro rey y otro pontífice, le arranca someterse, nace el anglicanismo y se lleva la misma vestimenta y costumbre de los curas de parroquia y de todas esas cuestiones, pero con unas telas que se pueden conseguir donde William Chan, la sotana, para hacerlas de popelina. Y algo como ridículo y se llevan cierta costumbre y así el anglicanismo empezó a danzar también en la época de los feudalistas, monarcas y duques y a través de las antigüedades, el esclavismo y todas esas cuestiones, el señor siervo, el feudal, se llegó a hoy en día en que existe el capitalismo y el Cristo se transformó en una mercancía, que es lo que estamos viendo hoy. Y la iglesia sigue caminando con él. Anda, profesor, no sabíamos eso. Entonces no confundan chismosería, que es de la gente rastrera, inferior de conocimientos y todo, y no lo confundan con la crítica literaria, que es de gente especializada. Por lo tanto, podemos decir que de este Baruch Spinoza, a quien le hacen un bloqueo los judíos para que se muera de hambre, prácticamente tenía una opinión acerca de cómo era Dios, que estaba en todas las cosas y tal. Así la tuvieron también muchos hombres en la tierra. Y muchos nosotros mismos tenemos una opinión y una creencia. Por lo tanto, todo eso va cabalgando con los sistemas económicos en los que han visto esclavismo, feudalismo y toda esa cuestión, hasta hoy el capitalismo, que es una mercancía que da dinero. Y por eso vemos estos Semanas Santeros, como algunos hasta se han enriquecido y son los que dicen cuándo un cura debe salir, cuándo no. Resulta que en la parroquia del barrio hay una cantidad de mujeres quedadas, ya viejanconas, que a veces se sienten cierto erotismo con los ojos azules de un Jesucristo gringo o estilo casi ruso y una fisonomía totalmente ya acoplada con una nariz española, ítalo-española, y te van creando unas cuestiones que muchas quedadas cuando ven esa estatua donde el más grande de todos los hombres y Dios hecho hombre, el verbo hecho hombre según la escritura, yo les voy a explicar esto, trae y crea un erotismo, muchas quedadas, y entonces tiene no un terrateniente, un subalterno llamado el padre de las mujeres quedadas, que busca marido. Entonces esas mujeres rezagadas ven cierto erotismo en la pierna, de tal manera que el semanasantero entra y entra en su época y se tira delante a un ladito del sacerdote que levanta la famosa última cena, que ya sabemos que en la época de Jesucristo y un poquito antes se brindaba culto, y muchas culturas y muchas tribus practicaban el canibalismo. Hace poco aquí un Idi Amin también tenía hígados y carnes en las neveras y se las comía. Muchos aviones ha llegado un momento en que la gente se come la carne y se toman la sangre de los tipos para poder sobrevivir. Así prácticamente la última cena se ve, es un simbolismo de un canibalismo: bebed y comed mi sangre y mi cuerpo, que se celebró simbólicamente, y ahí proviene algo. Pero el Semana Santero se tira, levanta la pierna derecha a un lado y la izquierda la acomoda abajo y toma una posición como si fuese un ángel, que solamente le falta la espada carnicera y la espada del antiguo dios judío que asesinaba niños de Egipto y de diferentes partes en pos
de una verdad que los hombres habían manoseado y llega. Y las mujeres siempre se le ven un poco las pelotas así en el pantalón apretado. Y las mujeres quedadas y todas esas cuestiones que adoran a su santo que en 80, 70 años, 50 años, 40 años no le ha podido conseguir un marido, entonces se enaltecen ante el santero y lo van teniendo como si ya fuera uno de los futuros que van a canonizar. Nada más le falta la espada y se coloca en una posición y así por el estilo. Otros nada más van a Semana Santa y sin embargo tienen una creencia. Así la tuvo Baruch Spinoza, del cual habló muchos escritores y filósofos y teólogos han hablado de él, y científicos, como está aquí en la Ética demostrada según el orden geométrico. Es un Baruch Spinoza que en última instancia tiene raíces y sangre judía. Fue el primer hombre fue uno de los hombres que le han hecho bloqueo y que se muriera de hambre por los mismos judíos, porque esa es la palabra de ellos. Y sin embargo, podemos entrar así a decirle que crítica no es lo mismo que chismosería. Y que en esa historia de los Borgia, cuando se llega a Alejandro VI, que también tiene un nombre, pero como le dije, ellos le ponen alias y cuestiones. Alejandro VI, según César Borgia y Alejandro VI, uno de ellos miraba mal que trajeran niños de los tugurios, le sacaran la sangre y quedaban muertos en la cama. Los retiraban los cadáveres y así durante tiempo mientras permaneció vivo, hasta que llegó un momento en que ambos poseen a la hermana Lucrecia. Y al poseer a la hermana Lucrecia, sienten celo y al fin de cuentas el uno va a envenenar al otro y hay un desviamiento del veneno que al fin y al cabo envenenan a la hermana y terminan matándose ellos mismos, envenenados ellos mismos. Entonces todo eso se ve dentro de los anales. También existió el papa que salió preñado y abortó en una procesión. Se le llamó la papisa Juana. Y así van cabalgando una cantidad de secretos, pero el secreto más grande es cuando precisamente todo el mundo se va y uno de los hombres con una lanza se devuelve y introduce la lanza en la costilla del Hijo de Dios o Dios hecho hombre y le sacas agua de uno de los costales creyendo que le había pullado el corazón y ese hombre dice verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ese secreto se va a Roma. Y así con el tiempo, cuando llega la cuestión de Constantino, que nacen ya de la conversión de que aquel hombre es Dios, empieza realmente una guerra en el sistema económico feudo esclavista aún, que nos trajeron los españoles todavía aquí un poco. Llega un momento en que esa gente, en plena cuestión de oficialización de ese cristianismo, se toman estos fragmentos sagrados que le llaman secretos sagrados y todas estas cuestiones y van manoseando y van diciendo qué es lo que es sagrado, qué es lo que no es. Pero los reyes se levantan. El anglicanismo se lleva las formas de túnica y las formas de sotana en tela barata. El obispo anglicano dice que puede tener todas las mujeres que quiera. El catolicismo se queda con el celibato de Cristo, pero dentro hay papas que han tenido hijos, papas que asesinos, y total han visto 266 papas y siempre han estado metidos con las guerras, con las cosas y el Cristo siguió guindándose allá en aquel Gólgota y reclamado por un ministro. Y el simbolismo del canibalismo, que de todas maneras a nosotros nos gusta mucho cada vez que vamos a la iglesia, porque al sentirnos pecadores inmediatamente se nos quita el pecado, aunque volvamos nuevamente en la esquina a volver a apuñalear, a robar, a mentir, a chismosear, etcétera, etcétera. Entonces el Cristo no está haciendo ningún cambio. Y así nacieron las sectas religiosas, cada uno en un momento dado fundada por hombres, simplemente hombres mortales. Y así vemos cómo Spinoza, en su creencia como judío, que dice que Dios está en todas las cosas, es asesinado por los mismos judíos de hambre. Y no veo más que a ese Baruch Spinoza, el creador de la ética demostrada según el orden geométrico,
de la cual han hablado muchos escritores como Fernando Sábater, el autor de Ética para Amador y Política para Amador, El futuro de los niños, etcétera, etcétera, y muchos otros escritores. Vemos cómo este Baruch Espinosa no tiene más sino que una opinión acerca de Dios. Lo mismo lo tienen los papas y lo mismo lo tienen los curas y todo el mundo, pero se creó las grandes instituciones, organizaciones que han cabalgado con todos los sistemas económicos esclavistas. Conocieron las primeras etapas de la humanidad muy cercanas a Cristo, donde el canibalismo era normal, comerse un muerto, comerse a otro ser humano para seguir subsistiendo. Y así va la historia hasta que llegamos al capitalismo, en que el Cristo se convierte en la mercancía que más plata da a protestantes y a no protestantes. Y así vimos como el Semana Santero se tira, toma la posición creyéndose el ángel sin espada, descuartizador de un Dios antiguo, lleno de odio, rencor, venganza contra otros pueblos que no sea el de él, y contra su mismo pueblo. Nace el monstruo del amor, que es el que nosotros hemos considerado como el verbo hecho carne, según lo dice Juan en Primera de Juan. Pero yo quiero quedarme en esta gente que quita y pone en las parroquias a estos individuos, y así se perdió la autoridad que tenía un sacerdote que era superior, un obispo, a un alcalde y a un gobernador. Por lo tanto, estamos en el siglo XXI, XXII, y así podemos ver que en el siglo noveno, más o menos por allá en los tiempos en que aquí, en esta tierra de libertad, y donde se habían rechazado muchas veces la autoridad y el credo de Roma, donde no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Y se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana todas estas costumbres, sotana, con la diferencia de que el obispo anglicano podía tener varias mujeres y ser adúltero y todas esas cuestiones. Y los de acá se quedaron, los italianos, con el celibato de un Cristo que no llega, porque ya hemos visto toda la cantidad de cuestiones del ser humano, como enfermedades sexuales, pedofilia, bisexualismo, y una cantidad de cosas que ya sería chismosería y me saldría de lo que es el género literario menor como algo de instrucción. Por lo tanto, vamos a continuar entonces con estos anglicanos, y para poder entender los comienzos de la famosa reforma o protestante que andan por ahí en las calles gritando y toda esa vaina. Por eso encontramos entonces una aceptación del protestantismo entre los mismos romanistas. Llega el momento en que los conservadores, porque siempre hay una ortodoxia conservadora dentro de la estructura de la iglesia, que por eso rechazan en aquellas épocas a un hombre que prácticamente se aparece como un poco como que se rebeldiza contra aquellas estructuras donde matan a una mujer a piedra sencillamente porque puso los ojos en otro hombre, o donde los purinistas judíos que estaban llenos de mentiras, de cosas, de robo, de saqueo y todas esas cuestiones bancarias, condenaban. Y este hombre se opone, y es precisamente como especie de un liberal, aunque no existía el liberalismo ortodoxo que tenemos hoy en día, de todo este poco de gente que hablan de una pureza democrática, con 200 años de dictadura democrática mentirosa, que ya nace en aquellas épocas de la República de Platón, como una venganza contra los asesinos de su maestro Sócrates, que fueron los famosos inventores de la democracia, que fue primero. Y todavía nosotros hablamos de democracia y sobre todo hablamos de pureza con toda esta caterva de concejales, senadores, presidentes, realmente ampones y delincuentes. Y sin embargo hablamos de la pureza de la democracia cuando vemos que en los púlpitos han llegado maletas. Todavía siguen llegando maletas de alcaldes y gobernadores en los púlpitos cristianos. Entonces no sabemos por dónde va la verdadera doctrina de ese hombre odiado por todo mundo a través de una democracia en una ortodoxia judía que se llamó Jesucristo. Y por lo tanto,
Él demuestra que a través del amor el verbo se hace carne y la palabra se vuelve sagrada, pero la manosean los hombres y son los que dicen qué es lo que es divino, qué es lo que no es. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que esta sucesión del pontificado, donde creo que han visto como algunos 4 papas buenos, entre eso creo que está Pío Juan 23 y unos 2 más, pero hay una realidad de simples mortales con todos sus pecadillos y pecadones que se hicieron dueños de la palabra de Dios, y por eso las grandes guerras religiosas, y todavía muchas veces se siguen bendiciendo las armas de los ejércitos. Y aquel hombre que quedó guindado en el Gólgota no mataba ni una mosca. Por lo tanto, así podemos penetrar poco a poco y dar una respuesta y un entendimiento del Semana Santero, del cual el mismo cura en una parroquia cercana dijo: aquí hay uno que me ha echado, le dijo en latín, hay uno que me han echado un billete falso. Le habían echado 2 billetes falsos y era el Semana Santero que cambiaba. Por eso le pusieron a la cosita esa candado, para que nadie meta la mano. Él, cuando veía que esa vaina estaba llena en Semana Santa, sacaba los billetes a 50 y metía falso. El Semana Santero que ponía, se tiraba al lado del cura en una forma de un ángel, que solamente le faltaba la espada. Y resulta que hoy en día también están ricos, tienen cantinas y vainas, y son los que cambian y ponen cura en los barrios. Una iglesia en un barrio pertenece a la comunidad. En las otras salas, las iglesitas pertenecen a los que la dirigen, sean pastores, pastoras, los carros y toda esa vaina, mientras que hay, según las leyes romanas, cada barrio tener su propia iglesia pintada y todo, y es por eso que ellos dicen, este cura ya no nos sirve porque nos joda tal y tal, y lo cambian. Son ellos los que lo cambian, ya ni siquiera allá los nombran cuando ya le hacen la guerra, y por eso vemos cómo cambian cura cada ratico. Hay otros que duran. Continuaremos en la próxima para que no confunda la crítica como género literario y profesional contra o con la chismosería que pertenece a los seres rastreros, viles, envidiosos de una sociedad. Continuaremos en la próxima. Gracias, profesor, por el Semana Santero.